Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como saben, varios de nuestros episodios, y en específico el último, estuvo centrado en la historia de la Ciudad de México. Por ello, en este nuevo episodio hemos optado por narrar una historia ocurrida lejos de la capital. Contaremos en este episodio la historia de la conquista de la Sierra de Nayarit, un territorio que, como veremos a continuación, se mantuvo independiente hasta el siglo XVIII y cuya conquista no fue realizada por soldados españoles, sino por vecinos de la propia tierra. Para entender este proceso, de la mano de la historiadora Raquel Huereca Durán y con la ayuda de mi compañera Karina Lira, emprenderemos un viaje sonoro por los difíciles territorios de la Sierra del Nayar. Yo soy Israel Rodríguez y esto es Históricas. Comenzamos. Generalmente damos por sentado que la conquista de México Tenochtitlan, realizada por los españoles y por sus numerosos aliados indígenas, representó la conquista de todo el territorio de lo que hoy conocemos como México. Sin embargo, muchos estudios históricos han logrado derrumbar esta afirmación y nos han mostrado que las conquistas militares de muchos territorios alejados de la capital ocurrieron durante los 3 siglos del régimen colonial o incluso a lo largo de varias décadas del México independiente. Este fue el caso de la conquista de la Sierra del Nayar, ubicada en lo que hoy es Nayarit, una conquista que ocurrió hacia mediados del siglo XVIII. Es cierto que las primeras exploraciones del territorio occidental de la Nueva España fueron bastante tempranas. Ya en 1524, por ejemplo, Francisco Cortés de Buenaventura, comisionado por su tío Hernán Cortés, recorrió los territorios costeros y las laderas bajas de la Sierra Madre Occidental, aunque su presencia no tuvo mucho efecto en esa región. Fue 6 años después, en 1530, cuando la expedición comandada por Nuño de Guzmán sentó las bases de la colonización de este territorio. Esta expedición pasó por los pueblos de Amatlán, Ixtlán, Aguacatlán, Tepic y Xalisco, y estuvo formada por 300 españoles y alrededor de 6,000 indígenas. Sin embargo, la Sierra Madre Occidental se convirtió en una barrera natural que impidió a los españoles unir los territorios del Golfo y del Pacífico sin tener que pasar por la Ciudad de México. Los documentos de las primeras incursiones nos presentan una imagen que caracteriza a esta sierra como un espacio hostil para la habitación humana, como una región de sierras y despeñaderos tan grandes y tan ásperas que los conquistadores difícilmente podían traspasarlas. Además, para mediados del siglo XVI, esta porción serrana era considerada todavía tierra de guerra. Sobre esto nos cuenta un poco más la historiadora Raquel Huereca. Pues tiene que ver con que a mediados del siglo XVI hubo una rebelión importante en el virreinato, quizás la rebelión más importante de este periodo, que es justamente la Guerra del Mixtón. La Guerra del Mixtón es una rebelión de distintas naciones indígenas, particularmente del occidente de la Nueva España, que van a intentar por diversas vías expulsar a los españoles de su territorio. Y la rebelión fue tan importante que estuvo a punto de despoblar Guadalajara, la desde entonces capital de la Nueva Galicia, y fue necesaria la llegada del virrey Antonio de Mendoza para someter a los rebeldes. Y esta Guerra del Mixtón, hay distintas versiones sobre su origen, pero es cierto que una de estas versiones señala que fue justamente en la Sierra del Nayar donde surgió o uno de los focos o de los principales orígenes de esta rebelión. Entonces, justamente para estos momentos se considera a la sierra un espacio alejado de los focos de civilidad, alejado de las villas españolas más importantes y en la que se ocultan o se refugian los rebeldes a la corona española. Esta hostilidad llevó a los españoles a plantearse la necesidad de conquistar y someter a las comunidades del Nayar por la vía de las armas. Sin embargo,
Para entonces, la prédica incansable de Fray Bartolomé de las Casas sobre la injusticia de la guerra contra los indios del Nuevo Mundo había impactado ya a una corte no siempre dispuesta a autorizar automáticamente las incursiones militares. Es importante porque en esta región en particular, tenemos diversas voces. Por un lado, los colonos, los habitantes de las incipientes villas españolas que están peleando por tener autorización de la corona para someter a estos indígenas por la vía de las armas, a partir de entradas militares y propiamente una conquista. Pero por otro lado estamos ya década de 1540, la promulgación de las leyes nuevas, por supuesto el impacto de la prédica de Fray Bartolomé de las Casas, cuestionando la legitimidad de hacer la guerra a los indios, la legitimidad también de esclavizar a gente que en principio era pacífica. Y esto va a impactar en la región porque por un lado vamos a ver a los colonos peleando porque se les permita hacer entradas militares y por otro lado una corona que no está tan convencida de que esta sea la vía. Una serie de leyes que van a coartar o van a poner fin a esta posibilidad de llevar a cabo la conquista de la sierra de manera armada, ¿no? Es conflictivo además porque para este periodo tenemos resultado de la guerra del Mixtón, vamos a tener distintos poblados que se mantienen hostiles a la presencia española y que van a estar continuamente atacando algunos asentamientos españoles o intentando robar ganados, atacar los incipientes ranchos y por otro lado una serie de quejas por parte de los colonos españoles que se sienten atados de manos porque no pueden perseguir y castigar por la vía armada a estos indígenas. Además, el traslado de las sedes del obispado y de la audiencia de Compostela a Guadalajara en 1560 terminó por marginar a esta región de los intereses españoles. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la población española se concentró básicamente en la nueva capital de la provincia y sus relaciones fueron fundamentalmente con el sur. Entonces podemos decir que no existió un proyecto de gobierno español diseñado para administrar esta región. Sobre esto nos cuenta un poco más mi compañera Karina Lira. Para entender un poquito mejor la actitud de la corona sobre estos territorios debemos comprender que, a grandes rasgos, la forma de gobierno del Nuevo Mundo se fue creando a lo largo de 3 etapas. El primer momento ocurrió durante el mandato de los reyes católicos, a quienes tocó delinear las características de las exploraciones y conquistas y sentar las bases de las primeras instituciones de gobierno. La segunda etapa ocurrió durante el mandato de Carlos V. En estos tiempos se llevaron a cabo intensos debates sobre la naturaleza de los indios y sobre si era justo o no hacer la guerra de conquista contra ellos. Sin embargo, fue hasta la tercera etapa, durante el gobierno de Felipe II, que se creó el gobierno indiano. Durante este periodo se reorganizó el gobierno de Indias por medio de las ordenanzas de 1573, con las cuales se impulsó una nueva ley de población y de pacificación. Es importante quedarnos con este dato, el de las ordenanzas de 1573, pues como menciona Karina, fue en esas ordenanzas donde se estableció por primera vez un cambio importante en la política real hacia estos nuevos territorios, un cambio que implicaba no ya la conquista de ellos, sino su pacificación. Vemos desde la década de 1540 una tendencia a limitar las entradas militares. Y esta tendencia de la monarquía hispana se va a consolidar finalmente en las ordenanzas de 1573 con nuevas leyes de poblamiento y de pacificación. Y ahí se señala con mucha claridad que a partir de entonces está prohibido hacer la guerra a los indios, extender los dominios de la monarquía hispana mediante la guerra. Y se va a privilegiar el diálogo y particularmente la labor de conversión de las distintas órdenes religiosas. Y esto para el Nayar es muy relevante porque justamente va a ser uno de los motivos por los cuales no se llevan a cabo a lo largo del siglo XVII entradas militares en este territorio. La mayor parte de la labor de acercamiento con los grupos indígenas que habitan en la región se va a llevar a cabo por medio de misioneros franciscanos. No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con esta postura pacifista. Por ejemplo, los oidores y vecinos de la Nueva Galicia, un territorio que hoy abarcaría los estados de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, se quejaron porque consideraban que la postura conciliadora de la corona estimulaba mayores atrevimientos de los indios.
Durante décadas, a pesar de sus constantes quejas, los españoles de Nueva Galicia no conseguirían autorización para organizar entradas de guerra en contra de los serranos. Con base en las ordenanzas de 1573, se confirmó constantemente la negativa del monarca a hacer guerra a los indios. Y es que, aunque en dichas ordenanzas se reconocía la importancia de la evangelización de los nativos para consolidar la dominación de las Indias, en ellas también se estableció que la mejor vía para lograr el avance sobre los territorios no sometidos era la penetración pacífica. Además, se señalaba que los religiosos debían obtener primero el consentimiento de la población indígena para establecer un nuevo asentamiento, empleando métodos persuasivos y buscando la ayuda de intérpretes e incluso soldados que exploraran las tierras llevando regalos, pero siempre en son de paz. Por supuesto, no debemos pensar que las ordenanzas de 1573 se acataron de inmediato. En el Nayar, por ejemplo, en 1585 se llevó a cabo la acometida violenta más importante en la región. Se trató de la entrada organizada desde Zacatecas en contra de los indios de Huaynamota, quienes habían asesinado a sus frailes y habían prendido fuego a la misión. Para castigarlos, numerosos españoles y más de 1000 indios amigos arribaron a la sierra para apresar a cerca de 1000 indígenas, 12 de los cuales fueron ahorcados en Guadalajara y el resto fueron repartidos como esclavos. Sin embargo, hasta donde se tiene registro, este fue el último episodio de guerra ocurrido en la sierra. A partir de 1590, la ansiada paz con los indios del Nayar debía lograrse no mediante la guerra, sino a través de pactos con los indígenas. Estos pactos incluían la exención del pago de tributos durante 10 o más años y la entrega constante de regalos como granos, ganado, herramientas y prendas de vestir. A cambio de esto, los indios debían aceptar establecerse en misiones. Durante el siglo XVII, la política de penetración pacífica se hizo patente en muchas disposiciones de la corte. A lo largo de este siglo, los monarcas enviaron una docena de cédulas dirigidas a distintas autoridades. En ellas, mostraban constantemente su preocupación por lograr la salvación de las almas de los infieles de aquella región por medios pacíficos. Sin embargo, con el cambio de siglo, la historia sería otra. En los primeros días de marzo de 1705, 3 indios de Chimaltitán se presentaron en la ciudad de Zacatecas con 2 cargas de metal que habían extraído de una veta descubierta al interior de la sierra de Tepec, cerca del pueblo de Pochotitán. La noticia se esparció rápidamente entre los vecinos de Zacatecas, Sombrerete, Colotlán y Tlaltenango, que acudieron rápidamente a las montañas para participar del descubrimiento. Apenas un mes después, José María Maraver, escribano mayor de Minas, señaló que 45 vecinos españoles y 5 indígenas habían acudido a la ciudad de Zacatecas a registrar unas minas que pronto fueron nombradas Real de Minas de Santa Rosa de Alburquerque. Algunos entusiastas afirmaron que la plata era fina y buena y que aquel mineral era el mayor tesoro descubierto en los reinos americanos. Un vecino llamado Diego Bernardo y Valdés afirmó que, aunque este descubrimiento parecía uno de los más ricos en la historia de las provincias, la mayor riqueza, por supuesto, era que los indios idólatras que vendrían a trabajar a las minas, con el trato y comunicación con los españoles, se irían convirtiendo a la fe católica. Y es que debemos tener en cuenta que los tiempos ya eran otros. En la península ibérica, luego de una sucesión convulsa, gobernaban ahora los Borbones, monarcas pragmáticos que dieron prioridad al ámbito económico y a la obtención de recursos de sus posesiones americanas. Con la llegada de los Borbones tenemos por un lado la necesidad de consolidar aquellos territorios fronterizos o de frontera interior en los que no había un control suficientemente establecido. Y por otro lado también tenemos la necesidad constante durante el gobierno de los Borbones de hacerse de recursos económicos. Hay una necesidad de reactivar el trabajo de ciertas regiones mineras, o reactivar la extracción en algunas minas que para entonces estaban abandonadas. Y en el caso del Nayar es importante porque vamos a tener noticias bien temprano, iniciando el siglo XVIII, del descubrimiento de ciertas vetas mineras que van a hacer que la corona
vuelva la vista a esta región, que había estado largamente olvidada. Durante el siglo XVII sí tenemos algunos mandamientos por parte de la corona que solicitan a las autoridades de la Nueva Galicia, al virrey de la Nueva España o a las órdenes religiosas procurar la conversión de estos nativos. Pero es justamente hasta el descubrimiento de las minas y la posibilidad de obtener un beneficio económico de esta región que se va a intentar ya de manera mucho más sistemática y organizada el sometimiento efectivo de los nayaritas. Fue entonces cuando las autoridades vieron la importancia de someter a los indios que se hallaban cercanos a los nuevos minerales. En 1708, el virrey comunicó el hallazgo minero al monarca, quien de inmediato emitió 3 reales cédulas en las que ordenó se movieran todos los medios para convertir pronto a los indios. Para lograr esta empresa, se propuso a Fray Antonio Margil de Jesús, un franciscano célebre porque había triunfado entre los itzáes del Petén guatemalteco que se habían mantenido independientes hasta 1697. La entrada de Margil al Nayar se concretó en mayo de 1711, cuando el fraile, acompañado de Fray Luis Delgado, salió de Zacatecas y se enfiló hacia la sierra. Margil atravesó numerosos pueblos en la frontera de Colotlán, donde sumó 5 o 6 indios intérpretes y guías a su comitiva, y todos juntos arribaron a Guazamota, último bastión cristiano. Días después, Margil escribió un informe particularmente duro sobre los nayaritas. Este informe resultó determinante, pues marcó, por no decir que justificó, el cambio de estrategia de la corona hacia las comunidades indígenas del Nayar. A partir de entonces, comenzó a hablarse no ya de convertir, sino simple y llanamente de conquistar a los indios. A finales de 1711, el virrey duque de Linares convocó a una junta de guerra en la que solicitó la presencia del propio Margil. Tras escuchar su opinión, la junta decidió emprender la conquista de la sierra. A pesar de contar con la aprobación real, esta empresa no se llevó a cabo sino 7 años más tarde, pues otros asuntos distrajeron la atención del virrey. Durante ese tiempo, los nayaritas, que conocían la nueva actitud real, decidieron emprender un viaje a la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos. El podcast que estás escuchando forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Como parte de este proyecto, también publicamos una serie editorial con textos de interés general a precios verdaderamente accesibles. Si entras a la página históricas.unam.mx y visitas la sección Comunicación Pública de la Historia, podrás conocer todos nuestros títulos. Además, en su página, el Instituto de Investigaciones Históricas cuenta con cientos de textos, audios y videos en acceso libre, muchos de ellos autoría de la doctora Raquel Huereca, cuya investigación continuamos relatando. Antes de la pausa, relatamos cómo la Junta de Guerra decidió finalmente la entrada militar en la Sierra del Nayar. Sin embargo, los preparativos para esta entrada militar duraron más de 10 años, tiempo en el cual las comunidades del Nayar decidieron y organizaron una visita a la Ciudad de México. En los primeros días de enero de 1721, el Tonati, o rey de los nayaritas, acompañado de 30 caciques, dejó las cálidas montañas del Nayar y se dirigió a la Ciudad de México para entrevistarse con la autoridad virreinal. Pero, ¿quién era el Tonati? En la Sierra del Nayar habitan diversos grupos indígenas. Tenemos coras, tenemos huicholes, tenemos también tepehuanes, y su organización varía de una nación o de un grupo a otro. Sin embargo, un elemento que da unidad a estos grupos indígenas es el participar de un culto de origen solar, que es el culto a el rey Nayar. Este culto solar tiene como centro principal, como templo, un sitio, una montaña conocida como la Mesa del Nayar. Allí es donde se ubica el principal templo de este culto, y en este lugar se realizan reuniones periódicas en las que participan indígenas pertenecientes a estas diversas naciones. Ahora bien, este culto solar, hasta donde sabemos, al parecer fue fundado por el rey Nayar, un personaje que vivió en el siglo XVI, que por lo menos tenemos noticias de él en la segunda mitad del siglo XVI,
Al parecer habría sido bautizado por los franciscanos y se le nombró Francisco Nayarit. Y don Francisco Nayarit, a su muerte, fue momificado. Su momia se colocó justamente en este templo de la Mesa del Nayar. Y a partir de él, sus descendientes fueron momificados también. Por 1670 más o menos, un franciscano llamado de apellido Arias de Saavedra, nos deja la descripción de este templo, en el cual se ubica una mesa cuadrada y sentado en cada uno de sus lados se encuentra una momia, que son todos el rey Nayar y sus descendientes. Sabemos también que con el paso del tiempo, cuando las momias se degradan naturalmente, son sustituidas por una nueva momia también de los descendientes del rey Nayar, de don Francisco Nayarit. Ahora bien, el Tonati es el séptimo descendiente de esta dinastía que fundó don Francisco Nayarit en el siglo XVI. Es el supremo sacerdote de este culto solar, aunque esto no quiere decir que tenga el poder político en toda la sierra. Como supremo sacerdote, todas las rancherías que habitan en la Sierra del Nayar le rinden culto y le rinden obediencia también. Sin embargo, el Tonati no concentra el poder político. La sierra, en términos políticos, está gobernada por numerosos caciques. En las fuentes los nombran capitanes o caciques o principales. Hay un término náhuatl muy bonito que es huaytlacatl para referirse a estos personajes. Digamos que la organización política al interior de la sierra son numerosas rancherías y cada una de ellas tiene un jefe o cabeza. Ninguno de ellos está subordinado entre sí, ni están subordinados al Nayar. Pero lo que los unifica es justamente compartir este culto solar que tiene su sede en la Mesa del Nayar y que encabeza para el siglo XVIII el Tonati. El Tonati había asumido el cargo hacía pocos años tras la muerte de su padre. Era en realidad un hombre joven y con poca experiencia que había optado por negociar con el gobierno virreinal, para lo cual decidió emprender el viaje a la Ciudad de México. Esta ciudad recibió a la comitiva con curiosidad y un poco de insolencia. Hombres y mujeres salieron al paso de la comitiva en distintos momentos para observar sin pudor o incluso intentar tocar a aquellos que los rumores describían como indómitas fieras. Los rostros asombrados de los capitalinos miraban con recelo y con un poco de desaprobación a los caciques del Nayar, habitantes de una región que hasta hacía poco tiempo la mayoría ni siquiera sabía que existía. Cuando estuvo frente a él, el virrey decidió obsequiar al Tonati muchas ropas. Lo envió con un sastre con la intención de que le hicieran un costoso traje a la española con una capa de grana. El regalo se complementó después con una fina silla de montar bordada y un bastón con casquillos de oro de China. Por su parte, como muestra de buena voluntad, los indios correspondieron estos obsequios entregando cada uno de ellos una flecha en señal de sumisión. El Tonati, por su parte, ofreció al virrey su bastón y su corona de plumas. De este modo, mientras el fiscal de la Audiencia de México examinaba las peticiones de los caciques del Nayar, los jesuitas recibieron el encargo de instruir a los indios, específicamente al Tonati, en la fe cristiana. Cuando se anunció que el Tonati se bautizaría, la ciudad barroca se preparó para celebrar una imponente ceremonia a la altura de aquel gran triunfo de la fe sobre el maligno. Incluso se pidió a los jesuitas preparar de inmediato a los misioneros que irían de vuelta con los indios a la sierra para ocuparse de la evangelización de las comunidades. Sin embargo, como mencionó hace un momento Raquel Huereca, el Tonati era en realidad un joven cacique que apenas hacía unos pocos años había heredado y asumido el liderazgo del culto religioso del Nayar, pero que no contaba con el apoyo político de muchos de los caciques de la sierra. Varios de ellos, hombres maduros y experimentados que no compartían la visión del Tonati. Por ello, no es de extrañar que muchos de los caciques que habían viajado a la Ciudad de México pidieran al virrey que algunos soldados los acompañaran en su regreso a la sierra, pues temían que los caciques que no habían aceptado la vía del Tonati pudieran atacarlos. En el camino a Zacatecas, el joven fue objeto de reclamo por parte de varios caciques por haber prometido al rey que permitiría la entrada de los misioneros y los soldados a una tierra que durante siglos se había mantenido independiente. Le advirtieron que abandonara a los españoles y que entrara sin ellos a la sierra, y que si se negaba le auguraban la muerte a manos de otros caciques.
Tras esta amenaza, el Tonati se negó a bautizarse y a entrar a Zacatecas, echando por tierra la posibilidad de cumplir con la promesa que había hecho en la Ciudad de México. Ante este hecho, jesuitas y soldados abandonaron la comitiva y los caciques nayaritas siguieron solos su camino, echando por tierra todas las negociaciones y las esperanzas españolas de someter a la Sierra del Nayar por la vía pacífica. Fue entonces cuando la maquinaria de guerra se puso en marcha. El español Juan de la Torre recibió autorización para reunir a 200 hombres de armas que entraran con él al Nayar en caso de que los indios, aún siendo amonestados y persuadidos, renegaran la obediencia a la Ciudad de México. La Junta estableció que tocaba a la Caja Real de Zacatecas dar a todos estos hombres municiones, víveres y armas, y en esa misma junta se resolvió nombrar al propio Juan de la Torre gobernador de la provincia del Nayar. Luego del fallido bautizo del Tonati, Juan de la Torre pasó algunos meses reuniendo hombres y armas para preparar la entrada. En octubre de 1721, finalmente se hallaba a las puertas de la sierra a la cabeza de una compañía formada por 50 zacatecanos, 50 jerezanos y alrededor de 130 indios flecheros. La entrada, sin embargo, no fue inmediata. Desde que llegaron a la sierra y hasta la emboscada ocurrida el 20 de octubre, el gobernador y sus hombres pasaron 3 semanas aguardando la recepción favorable por parte de los caciques, una recepción que nunca ocurrió. No sabemos si esta actitud prudente de Juan de la Torre se derivaba de un estricto cumplimiento de la ley que le ordenaba hacer varios requerimientos a los indios antes de comenzar la guerra, o si en realidad el gobernador se negaba a aceptar que aquellos caciques con los que tenía trato desde hacía tantas décadas serían ahora sus enemigos. La actitud tibia o ambigua de la Torre llevó a varios capitanes a acusarlo de demencia. Las quejas constantes sobre su actuación llegaron hasta la Ciudad de México, donde se le destituyó y se nombró a Juan Flores de San Pedro como nuevo gobernador y como nuevo capitán de la empresa de conquista. Este, ya con el cargo de gobernador y capitán protector, emprendió el 5 de enero de 1722 la empresa de conquista de la Sierra del Nayar tantas veces postergada. La primera acción del nuevo conquistador consistió en extraer la momia del rey Nayar. Se trataba, como nos mencionó hace un momento Raquel Huereca, del cuerpo momificado del padre del Tonati, una osamenta adornada con cinturones, diademas, cuchillos, flechas y paños, y un elemento central en el culto religioso de la Sierra del Nayar. Por órdenes del virrey, a la momia del rey Nayar se le siguió un proceso por idolatría en el arzobispado de México. En febrero de 1723, la momia fue quemada en la plaza del convento de San Diego en la Ciudad de México. Las cenizas fueron recogidas y llevadas en costales para ser tiradas en la acequia real por el rumbo de San Lázaro, con el objetivo de borrar toda huella de aquel que los españoles llamaban ídolo. Algunas semanas después, a principios de marzo, Flores de San Pedro logró finalmente la captura del Tonati. El 27 de mayo de 1722, el virrey comunicó al monarca español que la Sierra del Nayar había sido finalmente conquistada. 3 meses después, el propio monarca respondió al virrey y al capitán Flores de San Pedro y les agradeció por todo su trabajo mientras los invitaba a continuar trabajando para reducir a los naturales a la Santa Fe. Como principal continuidad entre los procesos que ocurrieron en el siglo XVI y esta conquista que podríamos llamar tardía en el siglo XVIII, encontramos la legislación. La legislación que se aplicó en la conquista del Nayar en 1722, pues remite al siglo XVI y a las ordenanzas de 1572, y ahí no encontramos mayores innovaciones. Lo que sí es en relación a las transformaciones, podemos ver cambios importantes y tienen que ver, por un lado, tenemos las condiciones que enfrentan los indígenas que van a ser conquistados. Es decir, se trata de indígenas que conocen muy bien a los colonos españoles que los vienen a someter, que habían tenido contacto con ellos, que habían trabajado con ellos en sus haciendas o en sus empresas mineras. Estos conquistadores del siglo XVIII ya no son los españoles llegados de ultramar que vienen soñando riquezas o convertirse en señores de la tierra y que para su mala fortuna en muchos casos terminaron más bien siendo colonos o hacendados. Lo que tenemos en el siglo XVIII es el movimiento contrario.
hacendados, colonos que nacieron y crecieron muchas veces en las inmediaciones del Nayar, procedentes todos ellos de la Nueva Galicia, del mundo novohispano, que se van a convertir por unos meses en conquistadores, que van a tomar las armas para entrar a la Sierra del Nayar y someter a unos indígenas que ya conocían. Muchos de estos conquistadores, incluso los capitanes, sabemos que hablan náhuatl. Sabemos que se comunican en náhuatl con esos indígenas a los que están tratando de someter al dominio de la monarquía española. Los indígenas los conocen también bastante bien, es decir, tienen una relación de décadas con estos capitanes, con muchos de estos soldados. Y es importante, por ejemplo, resaltar el hecho de la comunicación que fue posible entre estos dos bandos que se enfrentan en este conflicto, pero que en las décadas anteriores habían forjado intensas relaciones laborales, comerciales, de compadrazgo incluso en su convivencia cotidiana en la Sierra del Nayar. Como ocurrió con muchas otras conquistas, la toma de la Sierra del Nayar por los hombres de Juan Flores de San Pedro fue apenas el inicio de un largo proceso de implantación del régimen colonial en la región. Un proceso que no estuvo exento de levantamientos, movimientos religiosos indígenas, periodos de escasa comunicación o conflictos por la jurisdicción de los nuevos territorios. Estos elementos, en combinación con lo ocurrido siglos posteriores, ya incluso en el México independiente, dieron lugar a una región en la que la población indígena se ha mantenido hasta el día de hoy con cierto margen de autonomía frente a las dinámicas estatales. Esta es, pues, solo una de las muchas historias de occidentalización forzada ocurridas en los territorios americanos desde el siglo XVI y hasta el siglo XX. Una empresa ocurrida a lo largo de varios siglos que tuvo muchas variables, en la que los conquistadores fueron tanto hombres venidos de otro continente como habitantes de esta tierra. Hubo, sin embargo, también importantes permanencias. La primera de ellas, la justificación religiosa con la que se realizaron estas conquistas, y la segunda, el interés económico que estuvo detrás de todas ellas. Este episodio está basado parcialmente en el texto La conquista de Nayarit de 1722 de la historiadora Raquel Huereca Durán, publicado en el número 83 de la revista Histor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Con base en ese texto, el guión fue elaborado por Raquel Huereca, Israel Rodríguez y Adrián Ortiz. La locución estuvo a cargo de Raquel Huereca, Karina Lira e Israel Rodríguez. La musicalización, edición y el diseño de audio fueron realizados por Andrés Tulcanazo. En Históricas también participan Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación de servicio social y Claudia Arriaga en la programación web. Este podcast forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres conocer más sobre esta y otras historias, visita nuestra página históricas.unam.mx y entra en la sección Comunicación Pública de la Historia. Puedes escuchar todos nuestros episodios en esta página o seguir nuestros canales en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Para conocer todas nuestras actividades, síguenos en redes sociales como Históricas Podcast. Yo soy Israel Rodríguez y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta pronto.